9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia. El cartel paranormal. El cartel paranormal. De la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad.
Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Bueno, aquí agendando a nuestro invitado que está ya ingresando a la cabina del Cartel Paranormal. Vamos a hablar de vikingos esta noche. Interesantísimo ese tema. Sé que de pronto usted al otro lado del radio vio ya la serie de Vikingos. Si no la ha visto en Netflix, muy buena. ¿Para qué? Muy buena. Sí, muy sangrienta, pero sangrienta como se cuenta, como cuenta la historia eran los vikingos, ¿no? Ya va a llegar un historiador para que nos brinde su conocimiento acerca de este tema. Y también en la noche de hoy, ahorita más adelante, vamos a hacer un recorrido por un cementerio vikingo que estará bien interesante. Ese recorrido lo van a poder oír en su radio y lo van a poder ver a través de Instagram Live, El Cartel de la Mega, y también en nuestro canal de YouTube La Mega. Entonces, tranquilos los que están esperando la transmisión en YouTube, ya ahorita la vamos a poner y el recorrido será ahorita más adelante. Un paréntesis, hinchas del fútbol colombiano, Millo 0, Bucaramanga 0, comenzó el segundo tiempo en el estadio El Campín. ¿Listo? Millo 0, Bucaramanga 0, primer minuto del segundo tiempo. Bueno, entonces, los vikingos. Ahorita más tarde miraremos si nos queda un espacio para las historias paranormales, porque ahorita en esta primera hora vamos a conocer detalles de los vikingos que, como decía ahorita, muy sangrientos, ¿no? Los que hemos conocido un poco de ellos, hemos mirado documentales, pues muy fanáticos, de pronto es la palabra que puedo usar, a sus dioses, ¿no? A sus creencias y al hacer todo por sus dioses, ¿no? Ese espíritu guerrero de los vikingos se debe a que al morir en la guerra era un honor, ¿no? Era un gran premio el morir entregándolo todo en el campo de batalla, porque en sus creencias estaba que el morir en la guerra era pasar de inmediato al llamado Valhalla, el cielo para ellos, el paraíso para ellos, el más allá para ellos, donde es una gran fiesta, donde se reúnen con los dioses, con Odín, a beber, a festejar. Eso para ellos, una fiesta. Entonces, desde que nacen, ¿no? Los volvían muy fanáticos a esas creencias y por eso desde muy pequeñitos querían ir a la guerra y morir allí, porque era un gran premio. Es como si a usted en la actualidad le dijeran: mire, es que si usted muere por su Dios, X o Y Dios en el que usted crea, hermano, lo espera el paraíso, pero con la fiesta que usted se imagina eterna. Y usted vivían tanto y creían en esto, que por eso salían al campo de batalla felices. Que uno diría: no, yo que voy a dar la vida mía a salir a correr aquí a enfrentarme por un Dios. Pero si usted está convencido que morir en la guerra es eso, usted va y lo hace, porque va a pasar a un plano soñado y donde se va a reunir con la gente, con todos allá, ¿no? Entonces es un tema bien interesante el de los vikingos que vamos a tocar en esta noche, y vamos a conocer un poco de ellos más antes de viajar a conocer un cementerio vikingo la noche hoy al otro lado del mundo. Ya está llegando aquí a la cabina nuestro amigo Esteban Cruz Niño para hablar un poco de esto, de los vikingos, de sus creencias. Ahorita al principio también les contaba, tan fanáticos o tan creyentes de sus dioses, que cuando hacían sacrificios, porque para todo hacían sacrificios de sangre, para todo. Iba a salir un barco a buscar tierra y sacrificaban. Iban a la guerra y hacían sacrificios. Pedían cualquier cosa y era sacrificios. Y no solo sacrificios a animales, sino entre ellos mismos. Entonces, en la aldea, en la ciudad, donde estuvieran, y todos eran felices. Yo quiero ser el sacrificado, yo. Porque al ser yo sacrificado, tenía las puertas de ese paraíso, ¿no? Del Valhalla, asegurado. Entonces, sangrientos a morir, guerreros a morir. Y bueno, vamos a hablar de vikingos la noche de hoy. Y ahorita vamos a recorrer un cementerio vikingo. Señor Esteban Cruz, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cómo me le ha ido? Casi, es que estoy enfermo un poco de la garganta, pero por eso no los pude acompañar ayer. Mucha gente me escribió, pero aquí estoy
cumpliendo esta cita con ustedes, con los oyentes, con Daniel, para hablar de este tema tan interesante que son los vikingos, que está tan lleno de misterios, de sangre, de violencia, de cosas que hoy en día nos parecerían dementes, retorcidas, asquerosas, pero que realmente pasaron, sucedieron. Así es, sí. Si uno hoy existiera, ¿no? Estos sacrificios, este tipo de comportamiento, uno diría, están locos, están dementes. ¿Sí? Es como si acá mañana en la Plaza Bolívar reuniera una gente y dirán, bueno, ¿quién se quiere sacrificar en honor al dios tal para que por fin pase tal cosa? Entonces, y la gente fuera ya a levantar la mano, yo, y cogieran y los degollaran ahí frente a todo el mundo y derramaran la sangre, pues creo que todo el mundo diría, están locos, ¿qué están haciendo? ¿A qué Dios le va a gustar eso? Pero eran culturas, Sí, señor. eran creencias. Y bueno, Esteban, entonces arranquemos a hablar de los vikingos, por dónde empieza uno, a dónde tenemos que viajar, todo lo que nos quiera contar para aprender un poco más. Sí, Daniel, sobre lo que usted decía de los sacrificios, sí es algo muy impresionante, porque uno no está acostumbrado a ver eso. Nosotros tenemos un valor de la vida diferente. Por ejemplo, otras culturas, al margen de los vikingos, también hacían cosas parecidas. Por ejemplo, los aztecas, aquí, cerquita, en México, de donde son todos estas novelas de los años 90, la cultura mexicana, todas estas pirámides, y los mayas usaban esas pirámides como, digamos, plataforma de sacrificio. Canales de sangre. Canales de sangre. Sí. Con la sangre de las personas. Vea, por ejemplo, una cosa que tenían los aztecas antes de hablar de los vikingos, esto es como para que no, que eran los únicos salvajes, no. Ha habido muchas culturas que hacen esto, pero, por ejemplo, dentro de los aztecas consideraban que los niños que tenían síndrome de Down eran niños especiales. Eran niños especiales, eran niños mágicos. ¿Sabe por qué? Porque los sacrificaban más. Entonces decían, este es especial de las estrellas, vamos a arrancarle el corazón. Y con unos cuchillos, una vaina que se llama obsidiana, que es casi igual que el acero quirúrgico, casi igual que el acero que usan los médicos para hacerle a uno una cirugía, sacarle el apéndice o lo que sea. Esto es volcánico, tenía unos cuchillos de obsidiana y con eso los sacerdotes le rajaban el corazón, le rajaban el pecho, le quitaban el esternón y le sacaban el corazón palpitante a niños. Hágame el favor. A niños, y eso pasó hace apenas 500 años, eso no es de hace miles, hace 500 años, y en sociedades que eran muy complejas, que tenían ciudades enteras, y eso también pasaba con los vikingos. Con los vikingos es distinto, porque aquí sí tenemos que viajar al norte de Europa, y el norte de Europa es lo que hoy conocemos como Escandinavia. Ahí hay 3 países, realmente son más países los que de alguna manera son descendientes de vikingos todavía, que serían más o menos 5 países, que son Islandia, Sí. que se llama así porque es una isla por allá arriba, donde hay volcanes y ve muy poquita gente y creen en los elfos y en un montón de cosas. Son Noruega, que es el más al norte, que es un país muy frío, muy muy frío, y ellos tienen incluso en las zonas norte, en invierno, días enteros en que nunca hay sol. O sea, son una semana entera sin sol, y hace mucho frío y son todavía muchos bosques. En la mitad tenemos otros países, Suecia, Sí. esos serían países nórdicos. Escandinavos también incluiríamos a Finlandia, aunque ellos tienen otra herencia. Y abajito hay otros que están pegaditos de Alemania, que son Dinamarca, que también son vikingos, o sea, descendientes de vikingos. Y muchos de los ingleses, de los franceses, sobre todo del norte o de algunos archipiélagos, son también descendientes de esta cultura, que tenían rasgos específicos físicos, eran más altos que la población europea promedio, tenían el pelo rubio, muy rubio, Sí. además de eso eran de piel muy blanca, diríamos nosotros, y se les dice vikingos, hay 2 teorías. Uno, que porque vik significa fiordo, que ellos vivían en fiordos. ¿Qué son fiordos? Fiordos son, haga de cuenta, usted allá ve una montaña y hay como un hueco en la montaña, haga de cuenta eso en el mar. Entonces ahí tenían ellos los pueblos, como en pequeñas bahías, como en sumideros, como en entradas. Sí. Y ahí en esos lugares ellos construían sus pueblos y les llamaban vik. Entonces dicen que es vikingos, el que vive en el fiordo. Y otros dicen que es vikingo porque significa el que navega, el que viaja. Y ahora sí, si quiere, hablamos más adelante de las monstruosidades y brutalidades. Era solo para ubicarlos a todos. Para ubicarnos en la historia. ¿De qué época estamos hablando más o menos, señor Esteban? Los vikingos, estamos hablando que están casi en el primer milenio. Estaríamos hablando de desde el siglo VI, VII, VIII, IX.
serían más o menos los vikingos los que estarían por ahí dando vueltas en esas zonas. Se cree que los vikingos llegaron muchos años atrás, muchos siglos, y empezaron a poblar. Lo que pasa, Daniel, es que los vikingos, por la misma característica climática de la zona, pues no podían cultivar todo el año. Acá no, acá uno está comiéndose una guayaba, la bota para un potrero y vuelve y ahí crecen las matas. Y eso es verdad. La mamá le frita, le hace un jugo, coge las semillas de la mora y las bota por la ventana de la finca y usted vuelve y ya nacieron las semillas. Sí, señor. Eso es Colombia. Pero allá no, porque tiene un invierno muy berraco, entonces no tienen que comer. Entonces ellos económicamente en invierno se quedaban casi sin nada. Entonces, ¿qué hacían? Iban a donde vivían los otros pueblos a robar. Eran saqueadores, eran ampones y desarrollaron una cultura de saqueo. Entonces, cuando ellos tenían temporadas de saqueo, se iban en los barcos, iban a lo que es Inglaterra, Francia, y eran resalvajes. O sea, esto era, mejor dicho, entraban a un pueblo, violen todas las mujeres, maten todos los hombres, y las mujeres son esclavas y las violamos en todo el camino, y no importa si tiene 2 años o tiene 50, eran realmente salvajes. Y el arma principal era muchas veces un martillo, por eso Thor, que es un vikingo, tiene un martillo, que es un dios, ya lo hablamos. Sí. Pero un martillo de guerra. O sea, imagínense que usted esté durmiendo y vengan 20 tipos de 1,80 m, flacos, drogados, porque se comían un montón de hongos y se drogaban y salían a coger a todo el mundo, a todos los hombres a martillazos, a romperle el cráneo y violar a todas las mujeres y robarse todo lo que podían. Estos eran los vikingos cuando hacían estas campañas. Esteban, se cree, yo ahorita al principio del programa contaba, ¿y qué tan cierto puede ser que los vikingos, como usted decía, en esa búsqueda, ¿no? En ese desespero de encontrar más tierras, encontrar más comida, encontrar más esclavos, pues salían en sus barcos, ¿no? A navegar, y así fueron como llegaron a Islandia también y a muchas partes. Se cree que llegaron a América, los vikingos, pero como que llegaron por allá al norte y como que no vieron nada llamativo y se fueron. Y después la historia nos cuenta que no, que América, que llegó Cristóbal Colón. ¿Qué tan cierto puede ser esto que, mejor dicho, América? Llegaron fueron los vikingos, pero al no haber visto nada, porque llegaron por allá al norte, pues se fueron. Si hubieran empezado a conquistar y hubieran empezado a bajar, ¿no? De norte a sur, tal vez hubieran ellos sido los que hubieran acabado, qué sé yo, con los indígenas. ¿Qué se sabe de esto, Esteban? Mire, lo que está diciendo Daniel no solo es, para los que están ustedes aquí escuchando, no solo es una teoría, sino es una realidad. Ya muchos historiadores dicen si es verdad. Los primeros europeos en llegar a América fueron los vikingos. ¿Cómo sabemos eso? Por 2 fuentes. Una, los vikingos tenían algo que se llama las sagas, que es como su historia, sus leyendas. Y en esas se habla de un señor que se llamaba Eric el Rojo. Y Eric el Rojo es un personaje que está registrado, que se vino en un barco, porque los vikingos eran navegantes increíbles. Vea, cuando un vikingo moría, cogían el barco, metían el cadáver y lo prendían en el mar. Los ricos, ¿no? Los pobres los botaban ahí, los abrían y los botaban. Pero los ricos sí, los mandaban, porque ellos eran una cultura de navegantes. Tenían una cosa que todavía es un misterio. No sabemos bien cómo sabían a dónde ir, pero llegaban. Entonces muchos dicen que tenían una piedra, que esa piedra la usaban, que es una piedra que para muchos todavía no sabemos bien cómo funciona esa tecnología, eso es un misterio. Y la muestran en la serie Los Vikingos. Ah, no la he visto. Veas esa serie, muestran esa piedra. Muestran esa piedra y la piedra con los rayos también, los pocos rayos de sol a veces que recibían y todo, se guiaban y lo que dice Esteban, le hacían caso a una piedra para llegar a diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que con esas piedras, como ellos iban siempre buscando nuevas tierras, se fueron por el mar del norte y salieron al océano Atlántico y llegaron al norte de Norteamérica. No es como nosotros que Cristóbal Colón llegó al Caribe. Él fue a la isla de la Española y después visitaron todas las islas del Caribe, aquí cerquita, que son tierras cálidas, que es como Colombia. No, ellos llegaron también a un lugar donde había invierno, que es Norteamérica, un lugar que se llama la provincia de Labrador hoy en día. Ok. Y lo que es muy interesante, escuchen muy bien, es que a día de hoy se han encontrado restos de asentamientos vikingos. O sea, sí sabemos incluso dónde estaban. Son lugares que incluso han sido declarados patrimonio por la UNESCO. O sea, ya no nos pueden decir que no es cierto. Hay vestigios de donde ellos llegaron y hicieron sus pueblitos y eso. Ese no es el problema. Es cómo llegaron con una piedra. O sea, cómo tuvieron la tecnología de navegación, porque esto se cree fue hacia el siglo IX-X. O sea, estamos hablando que llegaron 500 años antes de Colón. Ahora, ¿cómo llegaron? ¿Por qué no duraron? Es un misterio gigantesco. Eran guerreros, sí, pero estaban muy lejos.
incluso se establecieron en Groenlandia, que es cerquitica. Sí. Entonces, Groenlandia es una masa de hielo, está ahí. ¿Cuáles son las teorías de lo que pasó? Uno, dentro de las sagas vikingas se dice que Eric el Rojo llegó a una tierra que se llama Vinland. Por eso ahora hay mangas, animes que se llaman así. Que era como la tierra del vino, pero en América no hay vino. Entonces dicen que aquí se hacía como una chicha con unas frutas y que eso los vikingos le llamaron vino. Y que habían unos hombres que vivían en esas tierras del vino que eran los aulladores. Y que los aulladores exterminaron a los vikingos. Los mataron y los liquidaron. Entonces lo que creemos es que los indígenas, al revés de los españoles, fueron los que mataron a los vikingos cuando llegaron a América. Incluso hay una película que se la recomiendo que se llama Pathfinder, que muestra la pelea entre los indígenas americanos y los vikingos, que es brutal. Está por ahí, la pueden encontrar. No sé cómo se llama en español, pero les gustará mucho. Entonces, sí vinieron a América más o menos 500 años antes que Colón. El misterio es, ¿cómo llegaron? ¿Por qué no se quedaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y si realmente sí los vencieron. ¿Y cómo los vencieron? ¿O se mezclaron? No tenemos ni idea, de pronto se mestizaron y quedaron ahí, o sea, no tenemos ni idea qué pasó. Lo interesante es que no tenemos ni una espada vikinga, ni un arma vikinga que se haya encontrado allá enterrada de esa época. Y eso es también muy raro. Es como si algo los hubiera borrado. Claro, porque si hubieran llegado, llegan con todas sus armas. Si hubiera sido una guerra, pues se hubieran quedado rastros, ¿no? De sus Sí. armas y todo, pero no hay nada. Es bien interesante la historia de los vikingos. Hablamos de vikingos en el cartel paranormal, 9:22 minutos. Ahorita, en unos minutos, estaremos recorriendo un cementerio vikingo en algún lugar del mundo. Gracias a un oyente, eso lo van a poder oír, lo van a poder ver también a través de nuestro Instagram Live, el cartel La Mega. Hablemos un poco, Esteban, de la creencia de los vikingos, de sus dioses, ¿no? Que es tan importante. Porque no era que creyeran así unos, sino varios. Entonces salían a navegar y entonces el dios del no sé qué, el dios para la otra cosa, el dios para lo otro. ¿Qué sabemos de la creencia de ellos? Porque eso sí, todo lo hacían por sus dioses, hasta morir en el campo de batalla para ganarse el paraíso, ¿no? El famoso Valhalla. Sí, señor. Los vikingos eran varios grupos. O sea, no puedo decir que era uno solo. Habían diferentes grupos y creemos incluso que tenían diferentes dialectos. Ya. Como hoy en día existe el sueco y el danés, ellos son descendientes pero hablan idiomas distintos. Entonces, parte de la religión de los vikingos, que esto es muy interesante, le llamamos Norsk-Set o tradición vikinga. Ya. Ellos creían que había una serie de dioses, no tenían uno solo como nosotros, que tenemos Dios y Jesús de Nazaret, que es lo mismo, y también el Espíritu Santo, que son lo mismo. No, ellos creían que había una serie de dioses, entre los que estaba dos de los más famosos que ustedes conocen por los cómics y las películas, que son Thor y Loki. Los dioses vikingos no son totalmente buenos ni totalmente malos. El más importante es Odín, y van a haber una serie de dioses y diosas que son los dioses de la guerra, los dioses del trueno, los dioses del mar, los dioses de los animales, hay Freya, hay muchos más, hay una serie de dioses. Y la religión vikinga tenía una serie de cultos. Hay una zona que se llama Uppsala, una ciudad que era como el Vaticano vikingo, Ok. y allá era donde hacían los principales rituales. Lo interesante es que la religión vikinga no solo presupone la idea de que hay diferentes dioses, sino también que los dioses pueden intervenir y vivir con los hombres, y que hay otra serie de criaturas como los elfos, como los trolls. Los trolls para ellos eran unos seres grandísimos, otros pequeños que vivían dentro del bosque y que atacaban a las personas. Los vikingos hacían unos rituales muy específicos de sacrificio, pero también consumían drogas. Si usted ha visto la gente que se come un hongo y se enloquece, que se va por allá a un pueblo y dice voy a coger hongos de allá, y eso no lo hagan, y se lo comen y después dicen ay, se enloqueció el primo, se quedó en el viaje. Estos vikingos todo el tiempo se la pasaban consumiendo hongos como parte de su religión. Otra cosa que tenían ellos, que es muy fuerte, es que ellos tenían unas especies de cruces que cuando llegaron los cristianos dijeron ya conocían a Jesús, pero era la cruz vikinga que todavía se utiliza, y una escritura que está mezclada con la magia que después la va a usar nada más y nada menos que Hitler, que son las runas. Las runas vikingas son piedras donde se labraban unos símbolos, Sí. y esos símbolos para ellos eran mágicos. Por eso todavía hay gente que viene y dice le voy a leer las runas, le voy a leer el destino, porque efectivamente los sacerdotes vikingos utilizaban eso. Muchos años después, los místicos nazis en la Segunda Guerra Mundial usaron esas runas, y ¿sabe qué hicieron? El uniforme de las SS tiene 2 rayos, son rayos nórdicos. Es una runa,
Hitler usaba runas en los uniformes y todo porque creía que tenía la magia de los antiguos dioses vikingos para poder conquistar el mundo. Estamos oyendo la historia de los vikingos, 9 de la noche, 25 minutos en el cartel paranormal de la Mega. Los vikingos, salvajes, navegantes,